La enseñanza de hoy es una enseñanza que nos va a dar esperanza, nos va a dar fuerza y nos va a dar indicaciones de parte de Dios de acuerdo a lo que estamos viviendo, qué tenemos que hacer. Indicaciones de parte de Dios con respecto a lo que hoy estamos viviendo. Hemos titulado la enseñanza Dios es nuestro libertador. Escúchelo bien, Dios es nuestro libertador. Y yo quiero que lo escuche bien porque eso debe quedar en su corazón esta noche. Basado en el texto de Hechos capítulo 12, verso del 1 al 4. Basado en Hechos capítulo 12, verso del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor, dice así la Escritura. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno. A 4 grupos de 4 soldados cada uno. Mire, eran 16 personas custodiando a Pedro, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Palabra del Señor. Muchos cristianos y aún muchas personas podemos identificarnos con la situación que estaba viviendo el apóstol Pedro. Pedro estaba sin salida, Pedro estaba rodeado de problemas y rodeado de una seguridad, de una guardia, con tal de no salir de la cárcel. Pedro, además de eso, estaba notando en su vida que en vez de mejorar las cosas cada vez empezaban a ponerse peor. Porque no solamente estaba preso, sino que estaba esperando el día siguiente para ser ejecutado. Posiblemente hoy te encuentres en una cárcel como la que estaba el apóstol Pedro. Tal vez te encuentres en la cárcel del temor. Tal vez te encuentres hoy en la cárcel de la angustia, del insomnio, de no poder dormir. Tal vez te encuentres en la cárcel de la enfermedad o de las deudas. Tal vez estés en la cárcel de las preocupaciones permanentes, de ese pensamiento recurrente que no te deja en paz. Tal vez te encuentres en la cárcel de los vicios, las drogas, el alcohol, el cigarrillo. O tal vez te encuentres en la cárcel de un estilo de vida delictivo, porque siempre has estado allí. Tal vez estés en la cárcel del adulterio, de la fornicación. O tal vez estés en la cárcel de un matrimonio de maltrato y de abusos. Yo no sé cuál sea tu cárcel, pero lo que el Señor quiere decirte esta noche es que aunque tú pienses que no vas a poder salir de lo que estás viviendo y que de pronto no encuentras a nadie que te ayude a salir de esa cárcel, el Señor te quiere decir esta noche que Él quiere darte 2 cosas importantes. 2 cosas importantes quiere darte el Señor esta noche. El Señor quiere darte la seguridad y la confianza. ¿De qué? La seguridad y la confianza de que no hay problema del cual Él no pueda sacarte. Y la segunda es que Él quiere darte la seguridad y la confianza de que no hay situación tan difícil de la cual Él no pueda ayudarte. Él quiere decirte que Él está allí dispuesto a luchar contigo en el problema y a sacarte del problema, pero también Él está dispuesto allí a ir a la situación que estés viviendo para ayudarte a salir de esa situación. Él quiere decirte que tú no estás solo, que Él está contigo. Él está contigo. Eso te está diciendo el Señor esta noche. Ahora tú tienes que saber que el mismo Dios que estuvo con el apóstol Pedro y que estuvo con otros apóstoles que también estuvieron en la cárcel, que también estuvieron presos, ese mismo Dios que estuvo con ellos es el mismo Dios en el que tú confías, es el mismo Dios en el que yo confío, es nuestro Dios, es el mismo Dios.
Aprendamos esta noche algo muy importante. Aprendamos cómo podemos tener esa seguridad de que a pesar de que estemos viviendo tal vez una situación muy difícil, muy complicada, o tal vez nos encontremos en una cárcel muy custodiada, tenemos que saber que Dios quiere darnos esa seguridad de que Él es nuestro libertador, de que Dios es nuestro libertador. Él quiere darnos esa seguridad y esa confianza esta noche, que Él es tu libertador y que no te vas a quedar preso o en esa cárcel. Dios te va a sacar, Dios es tu libertador. Eso te dice el Señor esta noche. ¿Cómo podemos tener esa seguridad y esa confianza en nuestra vida? Vamos a estudiar la Escritura para aprender esos puntos tan importantes. ¿Cómo podemos tener esa seguridad? Que no vamos a permanecer en la cárcel, sino que Dios va a ser nuestro libertador. Primero, no peleando solos nuestras batallas, sino apoyándonos en nuestra familia espiritual. Leamos el libro de Hechos, capítulo 12, verso 5. Dice así la Escritura, la palabra del Señor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Escúchelo bien, Pedro estaba muy custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oraciones sin cesar por él. Tenemos que entender algo muy importante. Pedro estaba en la cárcel. La iglesia no podía ir hasta la cárcel a sacar a Pedro a la fuerza. Pero la iglesia sí podía usar un arma más poderosa, o sí podía usar algo más poderoso que la fuerza humana. La iglesia podía usar el poder de la oración, el poder y el clamor de la oración. Ahora, la iglesia, dice la Escritura, que la iglesia oraba sin cesar. La iglesia estaba intercediendo a favor de Pedro delante de Dios. Ellos estaban intercediendo, estaban clamando a Dios por la libertad de Pedro, aunque pareciera imposible que eso se diera. Ellos estaban clamando. Y mire, eso nos deja una enseñanza tremenda, porque si estamos pasando en estos momentos por una prueba, si estamos en una cárcel o en la cárcel, alguna de estas cárceles que yo les mencioné, o si no encuentras salida a tus problemas, ¿qué es lo que debes hacer? ¿Qué es lo que nos muestra el Señor? Debemos pedir oración. Debemos pedir oración. No podemos batallar solos. Mire, habla con el pastor, llámanos, pide al ministerio de intercesión que ore a favor tuyo, a favor del problema que estás viviendo, para que haya una solución. El consejo en este tiempo es: no seas un llanero solitario en medio de las pruebas, en medio de las cárceles de la vida. Mira, para eso Dios te ha puesto en una familia espiritual. Para eso Dios te ha traído a una iglesia. Tenemos que entender que la iglesia tiene el mejor de los recursos para enfrentar cualquier problema. Escúchalo bien, la iglesia tiene el mejor recurso para enfrentar cualquier problema. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 3, verso 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ese recurso para enfrentar cualquier problema no es plata ni oro. Ese recurso para enfrentar cualquier problema que tiene ese recurso que tiene la iglesia es el poder de Dios. Es el poder de Dios, y ese es el que encontramos a través de la oración. A través de la oración. Cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba sin cesar. Cuando usted se sienta que está en una cárcel en su vida, usted tiene que llamar. Tiene que pedirle al pastor, al ministro, pedir a la congregación, al grupo de intercesión: clamen por mí, oren por mí sin cesar,
para que Dios actúe a favor suyo. En la palabra de Dios, o la palabra de Dios nos enseña que cuando un hijo de Dios está enfrentando problemas o se encuentra en una cárcel, lo primero o la primera alternativa que debe tener el hijo de Dios es llamar a sus hermanos en la fe para que oren por él. Eso nos enseña la Escritura en Santiago capítulo 5, verso 14. Dice así la Escritura: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Mire lo que dice. Escuche lo que dice. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. La Escritura nos muestra, nos evidencia que orando juntos como hermanos y orando con fe es que vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida, en la enfermedad o en la cárcel, cualquiera sea la cárcel que estés viviendo en tu vida. La forma es orando juntos y con fe. Por eso esta batalla espiritual o estas pruebas que a veces tenemos que enfrentar, o esos momentos que nos encontramos en las cárceles que les mencionaba, no se viven solos, no se luchan solos. Necesitamos a nuestra familia espiritual que haga su parte en esa batalla. Bien, ¿cómo podemos tener esa seguridad de que no importa qué tan grande sea la dificultad o qué tan custodiada esté la cárcel en la que nos encontremos, Dios es nuestro libertador? ¿Cómo podemos tener esa seguridad? Segundo punto: aprendiendo a confiar y a descansar en el Señor. Hechos capítulo 12, verso 6. Dice así la Escritura, la palabra del Señor: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mire, hay algo que tenemos que entender. Muchas veces las peores situaciones que nos toca enfrentar en la vida no son las mismas pruebas en sí, sino muchas veces esas grandes dificultades que enfrentamos son a veces las malas decisiones que tomamos o la locura en la que actuamos cuando estamos en medio de la dificultad. Mire, ¿por qué no salimos nosotros de los problemas y de las dificultades en la vida? Porque muchas veces, en vez de tomar decisiones que nos ayuden a salir de la dificultad, lo que hacemos es que por la situación que vivimos, por el afán, por cómo reaccionamos en medio de la crisis, nos lleva a tomar decisiones que en vez de sacarnos, nos hunden. Y por eso a veces no salimos de los problemas, porque tomamos decisiones apresuradas sin confiar en Dios, que hacen que nuestros problemas, en vez de empequeñecerse, se agranden. Pero hay algo, una lección que nos da el apóstol Pedro, una lección extraordinaria que él también la aprendió de su maestro. Dice la Escritura que Pedro dormía a pesar de estar encadenado en medio de dos soldados romanos. Pero la pregunta es: ¿cómo puede alguien dormir en una situación como esa, donde estaba custodiado por tantos soldados, puestos en la cárcel, encadenado y próximo a ser ejecutado? ¿Cómo puede dormir alguien en una situación como esa? La respuesta a esa
pregunta es el Salmo 4, verso 8. Dice la Escritura: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pedro entendía que solo en Dios podía dormir confiado. Pero Pedro no solamente conocía esa escritura, Pedro también había aprendido una lección de su maestro, del Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 4, verso 37 al 38, Pedro aprendió una gran lección. Dice la escritura: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, hablando de Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, grande calma. La vez que sucedió esto extraordinario, cuando estaban en la barca, Pedro estaba ahí. Pedro vio eso, que en medio de la tempestad el Señor tenía paz y podía dormir en medio de la tempestad. Pedro aprendió que cualquier tempestad de la vida, en cualquier tempestad de la vida, tenemos que tener fe y tenemos que tener la seguridad que el que está con nosotros es el Todopoderoso y puede librarnos de cualquier circunstancia. Y Pedro por eso dormía en paz en medio de los 2 soldados romanos. Él sabía en quién había puesto su confianza. Él sabía en quién había creído. Y él por eso podía decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, Señor, yo puedo vivir confiado. Si lo hiciste cuando estábamos en la barca, lo puedes hacer en este momento. Y Pedro se echó a dormir en paz. La pregunta es: ¿tú sabes en quién has confiado? La pregunta es: ¿ya pusiste toda tu confianza en Él como lo hace o lo hizo el apóstol Pedro? Descansa en el Señor. Es el consejo: descansa en el Señor. ¿Cómo podemos tener esa seguridad de que no vamos a quedarnos en la cárcel? De que el Señor es nuestro libertador y Él nos va a sacar de allí. ¿Cómo podemos tener esa seguridad? Tercer punto: teniendo la convicción de que la luz de Cristo alumbrará nuestras tinieblas. Escúchalo bien: teniendo la convicción de que la luz de Cristo alumbrará nuestras tinieblas. Leamos Hechos capítulo 12, verso 7. Dice la escritura, la palabra del Señor: y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Estar en una situación crítica que no podemos encontrar la solución es como estar en tinieblas, como no encontrar el camino. Eso nos llena, o esas situaciones críticas en la cual no encontramos la solución, en la cual sentimos que estamos en tinieblas, eso nos llena de inseguridades, nos llena de incertidumbre, de angustia. Y una sola pregunta ronda nuestra cabeza constantemente, y es: ¿qué debo hacer? Porque a veces en medio de las circunstancias no sabemos qué hacer. En medio de la situación crítica no sabemos qué hacer. Pero usted tiene que saber algo. Allí en el texto dice: una luz resplandeció en la cárcel. La luz del Señor, usted tiene que saber que la luz del Señor va a resplandecer en tu vida y va a confirmarte qué es lo que tienes que hacer, y va a mostrarte qué puerta debes tocar, y va a guiarte para que sepas qué estrategia debes seguir.
Es la luz del Señor que te alumbra y te guía y te muestra a dónde o cómo debes actuar en medio de aquello en lo que no encuentras solución. Pero tienes que ir al lugar secreto, orar para ver su luz. Leamos el Salmo 90, verso 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y dice, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Cuando la luz del Señor viene sobre nuestras vidas, Él va a confirmarnos cuál es la obra que nuestras manos deben hacer. Tenemos que saber que en medio de la cárcel el Señor va a venir a darnos su luz para guiarnos por el camino correcto, por el cual debemos seguir, por el cual va a traer solución a nuestro problema o a nuestra solución, a nuestra situación. ¿Cómo podemos tener entonces esa seguridad? Vamos a ver un punto más. Hoy tengo más puntos, pero yo quiero que usted esté atento, esté anotando allí los puntos. ¿Cómo podemos tener la seguridad de que no vamos a quedarnos en la cárcel, sino que el Señor va a sacarnos porque Él es nuestro libertador? Cuarto punto. Comprendiendo que Dios hará todo lo que nosotros no podemos hacer, pero no hará nada de lo que nos corresponde hacer a nosotros. Parece un trabalengua, pero es la realidad. Lo voy a leer más lento para que usted lo pueda comprender. ¿Cómo podemos tener esa seguridad? Comprendiendo que Dios hará todo lo que nosotros no podemos hacer, pero no hará nada de lo que a nosotros nos corresponde hacer. Leamos Hechos, capítulo 12, verso del 7 al 10. Dice la Escritura, la palabra del Señor. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Esta es una historia fascinante, pero hay un detalle muy particular en esa historia. Dios hizo por Pedro todo lo que Pedro no hubiera podido hacer. Escúchalo bien. Dios hizo por Pedro todo lo que Pedro no hubiera podido hacer. Dios le soltó las cadenas. Dios lo hizo pasar enfrente de todos los guardias sin que lo vieran. Dios abrió la puerta de la cárcel, la puerta principal que daba a la ciudad. ¿Cómo podría haber hecho eso Pedro sin la ayuda del Señor? Pedro no lo hubiese podido hacer. Dios hizo lo que era imposible para Pedro. Pero tenemos que notar algo también, algo muy importante. Dios hizo lo que era imposible para Pedro hacer. Pero tenemos que notar que el ángel que envió el Señor para libertar a Pedro, no tomó a Pedro dormido y lo sacó de la cárcel. No. El ángel le dijo a Pedro, le dijo 5 cosas. Le dijo: levántate pronto, cíñete, átate de las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. 5 cosas le dijo el ángel. 5 cosas. ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos quiere decir esto? Que Pedro tenía que hacer cosas por él mismo para poder salir de la cárcel. Pedro tenía que hacer cosas por él mismo para poder salir de la cárcel.
Dios no lo iba a hacer todo. Pedro tenía que hacer parte en ese proceso. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que Dios en nuestra vida hará lo imposible, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Tenemos que hacer lo posible. Por eso tenemos que tenerlo bien claro en nuestra vida. Mire, para que haya un milagro, siempre se necesitan dos elementos esenciales. Para que haya un milagro se necesita un elemento divino y un elemento humano. La parte de Dios y nuestra parte. Siempre en un milagro se necesitan las dos partes. Mire, para el milagro del aceite, de la multiplicación del aceite, se necesitaban muchas vasijas vacías, no pocas. Para el milagro de la multiplicación de la harina y del aceite, primero tenían que preparar la comida del profeta. Para la alimentación de los 5,000, primero tenía que un niño traer o dar 5 panes y 2 peces. Siempre en toda la escritura, para que haya un milagro, se necesita un elemento divino y uno humano. Siempre se necesita que Dios haga su parte y que nosotros hagamos la nuestra. La pregunta que debemos hacernos en este momento es, para ese milagro de salir de la cárcel que estás viviendo, la pregunta es, ¿ya hiciste tu parte? Si no la has hecho, hazla pronto. Hazla pronto. ¿Cómo podemos tener esa seguridad en nuestra vida de que no importa qué tan grande sea el problema o qué tan custodiada esté la cárcel de la vida que estamos viviendo? Dios es nuestro libertador. ¿Cómo podemos tener esa confianza o esa seguridad? No siendo incrédulos. No siendo incrédulos. Quinto punto, no siendo incrédulos. No hay puerta que Dios no pueda abrir. Así que no cerremos nuestro corazón a la manifestación del poder de Dios. Hechos capítulo 12, verso del 11 al 16. Dice así la palabra del Señor. Leamos. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo y de todo el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Cuando el pueblo empezó a orar, cuando la iglesia empezó a orar sin cesar, Dios escuchó su clamor. Dios escuchó su clamor, su ruego, su súplica, ese acto de intercesión que estaban haciendo a favor de Pedro. Dios lo escuchó y empezó a actuar inmediatamente. Y qué impresionante que todas las puertas se abrieron, menos la puerta en la cual estaban orando, intercediendo por Pedro. Ellos no creían que Dios ya había escuchado su clamor. Ellos creían que Dios podía hacer algo para sacar a Pedro de la cárcel y para que Pedro no fuera ejecutado. Ellos creyeron eso, pero ellos no creían que Dios podía hacerlo tan rápidamente. Y por eso se sorprendieron y quedaron atónitos de la manifestación del poder de Dios. Quizá esta noche estás escuchando este sermón y tal vez estás envuelto en muchos problemas, pero estás escuchando el sermón y tal vez estás diciendo:
Eso es puro cuento del pastor. Y yo quiero decirte, querido amigo, que no es así. Dios es real y Dios puede sacarte de la cárcel que estés viviendo, del problema por el que estés pasando, y lo único que tienes que hacer es creer que Dios puede hacerlo, es creer que Dios puede sacarte de esa cárcel, de esa circunstancia, de ese problema. Es creer que Dios lo puede hacer. Y tú tienes que creer que así como lo hizo con Pedro de una forma extraordinaria, también lo puede hacer contigo. Yo no sé la cárcel que hoy estés enfrentando, en cual te sientes atrapado, te sientes que no puedes salir, sientes que en vez de los problemas disminuir, aumentan. Tú tienes que saber que con estos puntos que te he dado, que la Escritura nos muestra, vas a salir de la cárcel, porque Dios es nuestro libertador. Tú tienes que entender que así como lo hizo con Pedro y con muchos apóstoles, también lo va a hacer con nosotros, porque su poder no se ha cortado y su mano sigue haciendo milagros. Y tenemos que creer y nunca olvidarnos que Dios es nuestro libertador, quien nos da libertad de la cárcel en la que estemos hoy viviendo. Yo quiero decirte, querido amigo, que estos puntos son importantes. Quiero que entiendas hoy que el deseo de Dios es sacarte de la cárcel como lo hizo con Pedro, y que no tengas que vivir el desenlace que le iba a tocar a Pedro, que era ser ejecutado, que era morir, que era tener una vida limitada o dejar de existir. Dios quiere decirte que Él es tu libertador y que Él te va a sacar de la cárcel si puedes creer. Si buscas a personas que oremos y que clamamos e intercedemos por ti, también si estás dispuesto a hacer tu parte, también si no eres incrédulo, es hora de agarrarte del Señor. Es hora de creer que Dios puede hacerlo, que Él es tu libertador. Si la palabra del Señor ha tocado tu vida esta noche, yo quiero que ores conmigo. Iglesia, antes de orar quiero decirte algo. Iglesia, congregación, casa de Cristo, estamos viviendo tiempos donde no solamente nosotros, sino muchas otras personas están viviendo cárceles. Hoy muchos están en la cárcel de la desesperación, de la angustia, en la cárcel de la enfermedad, tal vez pasando por COVID-19. Y esas personas que están viviendo eso, familias que están en sus casas desesperadas porque de pronto tienen familiares en las clínicas, y esas mismas personas en las clínicas hoy son los Pedros que están pidiendo que nosotros intercedamos. Iglesia, este llamado está haciéndolo el Señor. Este tiempo que viene ahora, estos, yo no digo 15 días, un mes, mes y medio, es un tiempo para clamar, de orar sin cesar como lo estaba haciendo la iglesia por la libertad de Pedro. Iglesia, tenemos que entender que nuestra oración tiene poder. Dios libró a Pedro, mandó su ángel para sacar a Pedro de la cárcel. Dios puede ayudar a tantas personas que están en unidad de cuidados intensivos, que están hospitalizados, otros que están en sus casas pero están con temor. Dios puede hacer algo, Dios puede traerles libertad, Dios puede ser su libertador. Pero iglesia, tenemos una responsabilidad, tenemos que clamar, tenemos que orar sin cesar. Si estás orando una sola vez al día, yo te invito, iglesia, ora 2. Si estás orando 2, ora 3. Iglesia, este es el tiempo de clamar. Tal vez no lo podemos hacer juntos, pero en cada uno en su hogar puede levantar ese clamor. Y no se sorprendan ni queden atónitos de lo que Dios va a hacer por Montería, por Córdoba en este tiempo, y aún por Colombia, porque aún por toda Colombia tenemos que orar. Iglesia, esa es nuestra responsabilidad.
Ese es el llamado que Dios nos está haciendo hoy. No te hagas el indiferente. No saques excusa. No es que estoy cansado, no es que vengo del trabajo, no es que no hay tiempo, no es que me toca atender esto, me toca atender aquello. Iglesia, no evada la responsabilidad de clamar por los que están en las clínicas, en los hospitales, por los que se están muriendo. Una oración tuya puede salvar a muchos. Así como salvó a Pedro, se pueden salvar muchos. Esa es nuestra responsabilidad, nuestro llamado, iglesia. Ese es nuestro llamado y no podemos evadirlo. Yo te invito allí, oremos. Oremos y seamos como esa iglesia que oraba sin cesar por los que estaban en la cárcel. Oremos y hagamos la diferencia, y no seamos incrédulos, sino creyentes. Confiemos en Dios, porque Dios va a hacer grandes cosas. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Yo te pido que este llamado que tú hoy nos estás haciendo, de que elevemos nuestro clamor, de que aumentemos nuestro nivel de oración, de que clamemos más, roguemos más, supliquemos más, aún lloremos en tu presencia. Padre, que lo podamos hacer. Pon ese sello de la oración en cada persona. Que hoy el que estaba orando poco empiece a clamar, empiece a rogar más. Dales un corazón sensible como el del buen samaritano. Dales un corazón de intercesores. Enciende un fuego en sus corazones por orar por el necesitado, por el que está en la clínica, por el que está padeciendo en su casa, por el que no puede respirar. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos que enciendas en cada uno de nosotros un fuego por la oración. Y que en Montería empiecen a disminuir los contagios y las muertes por causa de nuestro clamor. De que oramos sin cesar para que haya un cambio, para que haya una transformación, para hacer diferencia. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender que somos una familia de la fe. Y que si oramos unánimes, que si oramos juntos, tú nos oyes y mandas respuesta. Y cosas extraordinarias vamos a ver, porque el poder de la oración mueve tu mano, Señor. Tú te mueves a favor de tus hijos cuando oramos con fe. Y nosotros lo creemos esta noche. Entendemos que no estamos solos en esta batalla, que tenemos a la familia espiritual. Entendemos, Señor, que tú tienes el poder para hacerlo. Y que la solución a nuestros problemas viene porque tu luz nos alumbra y nos dice qué debemos hacer, qué puerta debemos tocar o qué estrategia debemos seguir. Padre, hoy te pido que enciendas en el fuego de tu presencia a cada persona, para que ore, para que crea y para que sea fuerte en oración para ver tu gloria. Padre, y que sea escuchado tan fuerte nuestro clamor, que disminuyan los contagios, las muertes en Montería, en Córdoba y en Colombia y en el mundo entero. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy te pedimos, hoy te rogamos que visites cada clínica, cada hospital, cada casa donde hay personas enfermas con COVID-19 o con cualquier otra enfermedad. Padre, y lleva sanidad, dales otra oportunidad. Sopla vida en sus pulmones en el nombre de Jesucristo. Sopla vida en sus cuerpos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy asumimos la responsabilidad que tenemos y no la evadimos. Y nos comprometemos a que oraremos más e intercederemos más, porque creemos en que el Dios Todopoderoso es el que está con nosotros y que va a traer solución en toda esta circunstancia. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y que es eficaz. Gracias porque a pesar de todos los inconvenientes de sonido que hoy tuvimos, pudimos llevar el mensaje en el nombre de Jesús. Y que ese sello de poder está puesto en el corazón
Yo te pido que tu palabra hoy dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Oh Señor, enciéndelos en el fuego de la oración. Enciéndelos en el fuego de tu Espíritu Santo. Oh, hazlos arder, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Hoy, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y aceptamos este reto. Y estamos seguros que tú eres nuestro libertador. Tú eres quien nos saca de la cárcel como sacaste a Pedro. Y tú eres quien saca de la cárcel a muchos otros cuando nosotros clamamos y oramos a ti. Gracias, Señor. Confiamos en ti. Seguimos confiando en ti y agarrados de tu presencia, de tu mano, de tu palabra y de tus promesas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.